Hola, hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vengo a contar la experiencia de cómo fue para mí obtener la licencia de conducir aquí en Italia, cuánto me costó, cómo fue todo el proceso y que la tuve teniendo 8 meses de embarazo, así como me lo están oyendo. Con 8 meses de embarazo me dieron mi carnet de conducir, que aquí lo tengo. Bueno, primero que todo, aunque lo tengo hace varios años, eso es una cosa que nunca se olvida, es una experiencia mía que les quiero compartir para todas esas personas que están en este proceso. Primero que todo, viniendo de Cuba, sabemos que en Cuba nadie, pocas personas tienen la licencia de conducir y lo tienen ya generalmente los hombres o personas ya grandes. No es común en Cuba que una mujer tenga carro, ni un adolescente, mucho menos a 18 años que se vaya a hacer su carnet de conducir. Yo llegué aquí en Italia que tenía 21 o 22, no me acuerdo bien. Prácticamente cuando llegué aquí, saben que todo es un proceso en lo que te haces tus documentos, tu permiso de soy yo, no se llama aquí. Ya cuando lo recibí, que pude empezar a trabajar, me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue eso. Apenas recibí mi primero y mi segundo salario, fui y me inscribí a hacer, como se llama, el curso para obtener mi licencia de conducir, porque eso es fundamental en estos países. Prácticamente, yo voy y me inscribí, primero que todo, me costó la inscripción 250 euros, que eso viene siendo los costes prácticamente de la escuela que te van a enseñar, te van a dar un libro para tu estudiar y de las clases que vas a ir a hacer en presencia, para que te vayan explicando lo que es para la teoría, para las leyes del tránsito. Prácticamente, yo hablando poco italiano, simplemente me inscribí, empecé a ir a la escuela, el problema fue que fui muy poco a la escuela, porque el trabajo que estaba haciendo en ese momento era en una fábrica que hacía un horario como de 6 de la mañana a las 2 de la tarde, una semana, y la otra semana era de las 2 de la tarde a las 10, 9 y pico de la noche, ahora que llegaba a la casa eran ya las 10. Y las clases eran siempre por la tarde, casi a las 6 o a las 7 de la noche prácticamente. Y la semana que estaba trabajando en ese horario no podía ir a las clases. Yo llegué a ir muy poco a las clases de teoría. Y me acuerdo que cuando llegamos 2 meses, nos tuvimos que mudar a una casa que quedaba un poco más lejos. Y en la mudanza y tal, como un mes dejé, porque no era muy práctica tampoco cogiendo guagua. Mi esposo trabajaba el día entero, venía solo en la tarde a la casa y no tenía como que en qué moverme. Prácticamente por un mes lo dejé. Y yo lo que no sabía es que yo estaba embarazada ya del niño. Y digamos que después que empezamos con toda la mudanza, que nos acomodamos en la casa, me empecé a sentir mal, descubro que estoy embarazada y no les puedo explicarlo. Bueno, yo no fui más a la escuela. Habré ido un mes o dos, pocas veces. 2 veces, eran 2 veces en la tarde las lecciones y yo en la semana que hacía la noche no podía ir. Bueno, fui poquísimo, poquísimo a la escuela. Prácticamente me entero que estoy embarazada del niño, me empecé a sentir mal, vómito, no comía nada, en la casa solo el día entero. Mi esposo venía en la tarde, como terminaba el servicio del almuerzo en el restaurante, venía en la tarde, se volvía a ir y así. Yo estaba siempre en la casa sin ganas de salir porque no tenía fuerza, no comía en pleno invierno. Me acuerdo que me enteré como a finales de septiembre, ya en octubre empezó a hacer frío, frío, débil, con vómitos, sin poder comer. Y bueno, cuando tenía como 4 meses y medio de embarazo, casi 5, me llaman de la escuela y me dicen, ya había pagado mis 250 euros, que era para lo que eran las clases, que eso regularmente, como 3 o 4 meses te dan de clase. Y me dicen, ya se te va a vencer dentro de 15 días el tiempo de las lecciones. Tú no has venido prácticamente a ninguna lección, pero te damos 15 días para que tú estudies con el libro, porque ya en estos momentos no estamos dando más lecciones para lo que es la teoría. Tienes que estudiar con el libro y tienes que venir a hacer la prueba de la teoría. Si la pasas, perfecto. Si no, tienes una segunda opción, pues te dan 2 opciones. Y bueno, ¿quién te dice a ti que yo estaba más o menos todavía? Me estaba empezando a sentir un poquitico mejor, pero no del todo. Yo cogí a mí cuando me dieron así, yo dije, espérate, no voy a perder mi dinero. Yo 15 días cogí ese libro, el libro que era así, que yo casi no hablaba italiano, y además que hasta para las personas que hablan italiano es bastante difícil, tantas palabras que te ponen que ni ellos mismos conocen y tantos trabocos que se dicen que te ponen como para enredarte. Y yo me comí ese libro enterito. El teléfono, me acuerdo que hacía los quiz, eso como una simulación del examen. Y ahí me pasaba el día entero, a todas horas. Yo no veía televisión y no hacía nada. Lo mío era estudiar. Por 15 días, comerme el libro. Y bueno,
Tuve no la suerte, porque no se puede decir suerte, porque estudié bastante. Aquí quien se crea que va a pasar un examen, más en un país que no es el tuyo, con un idioma que no es el tuyo, fácilmente, eso no es así. Tienes que estudiar. Bueno, yo en esos 15 días fui, hice mi prueba y digamos que tuve un solo error. Así que estudié bastante. Te dan media hora para hacer el examen. Puedes tener 4 errores, porque si tienes 5 ya no pasas. Yo tuve un solo error. Así que salí de ahí súper contenta. Tenía ya 5 meses de embarazo del niño, ya la barriguita ya se me veía. Y nada, pues aquí empezó lo que más me costó sinceramente, porque la teoría, a pesar de no haber ido nunca, con 15 días que estudié enfocada, la pasé. Ahí vino lo bueno, que yo nunca me había cogido un carro, que yo tenía pánico. Embarazada del niño, eh, era bastante. Ahí tuve que empezar a coger guagua, porque me acuerdo que mi esposo me dejaba en la escuela en la mañana para ir con el instructor, el que me llevaba a manejar, y después yo tenía que virar a la guagua. O muchas veces, a veces el maestro llevaba hasta donde yo vivía, me dejaba ahí y ya, porque era bastante lejos de la casa donde estaba la escuela que yo me había inscrito, era un poquito lejos de la casa que nos habíamos mudado. Cada 145 minutos era 30 euros. Y yo en un mes, cuenten que yo hacía como 3 horas a la semana, al mes, por 4 semanas que trae el mes, 4 o 5, porque hay meses que traen 5 semanas, eran 90 euros a la semana. Por 4, saquen sus cuentas. No es económico. El problema es que yo no tenía quien me llevara. Y mi esposo, el tiempo que tenía, el día que tenía libre, es imposible. Ustedes eso lo tienen que saber. Su esposo no las puede llevar a manejar porque se ponen demasiado nerviosos. Imagínense, menos yo que estaba embarazada. Eso no era una opción. Además de que tenía poco tiempo para haberme ayudado. Y yo ya te dan como una hoja roja que tú con eso pudieras ir con cualquier persona que tenga ya la licencia de conducir a manejar, a practicar. Pero yo tuve que hacerlo todo pagando a la escuela. A cada huida, como se dice, cada lección con el instructor, tuve que pagarla, 30 euros. Me acuerdo que yo tenía 5 meses, por 3 meses, porque hice el examen que tenía 8 meses de embarazo, me faltaba ya un mes para la fecha de nacimiento del niño. Bueno, esta historia es demasiado, demasiado cómica. Yo me acuerdo, y pobrecito el maestro o los 2 maestros que me tocaron, porque yo no sabía ni encender aquella máquina. A mí la máquina se me ha apagado siempre. Bueno, lo bueno que tienen estos carros de las escuelas es que el maestro que está al lado tuyo tiene los mismos pedales que tienes tú. Solo que el timón lo tienes tú, pero ellos bien o mal, si uno se equivoca, actúan rápido. Te ayudan, pero a mí la máquina se me apagaba cuando le digamos para la loma, que tú tienes que parar y después arrancar, eso era un desastre. Y era todo con la máquina no automática, con la máquina mecánica. Para no hacerle el cuento tan largo, en lo que yo estaba manejando, ustedes saben que después de los 5 meses de embarazo ya los niños empiezan a moverse. Eran las patadas para allá y para acá. La única cosa que era un riesgo muy grande porque la cintura no te la puedes poner, el cinturón no te lo puedes poner por la barriga. Ellos te dicen de ponértelo por atrás, pero tú sabes, estando en el tráfico y todo, aquellos maestros estaban cagándose en los pantalones. Bueno, les cuento que ese proceso fue bastante difícil para mí porque yo no sabía ni lo que era nada, ni para qué servían los pedales que hay abajo del carro, nada sabía yo. Eso fue partir desde cero. Y saben ya con los malestares que causan embarazo, el dolor de columna, el niño que te da patada, la náusea, pleno invierno. Pero bueno, poco a poco, mi gente, poco a poco todo se puede. Poco a poco fui siendo un poquitico más de práctica, siempre con miedo. Nunca me sentía como que segura estando en un carro. Para mí eso era un estrés. Esos 45 minutos que yo estaba manejando era un estrés único. Pero poco a poco hasta que llegó el día del examen y gracias a Dios todo bien. Me dieron mi carnet de conducir. Yo feliz y contenta porque ya me faltaba un mes para que el niño naciera. Imagínense, menos mal que yo lo hice porque yo en mis planes no tenía de tener los 2 hijos rápido, pero yo teniendo el niño, estando sola aquí, mi esposo que tiene un trabajo que le ocupa bastantes horas al día, ¿en qué momento yo me iba a hacer la licencia? No podía, no tenía quien dejarle el niño. Después llegó la Sofi. Cuando el niño tenía 2 años, salí embarazada de la Sofi y me sentí mal igual. Gracias a Dios la tuve. La única cosa que yo les puedo contar que yo tuve la licencia en el 2016 y yo no me empecé a manejar hasta el 2020. Y empecé a manejar porque me vi obligada por eso mismo a que teniendo los 2 niños, con cosas que hacer, terapias del niño que eran prácticamente todos los días,
Y pagar taxi varias veces los hice, pero no es factible, ¿va? Es demasiado, demasiado costoso estar yendo en un taxi todos los días. Y nada, hasta que me decidí, y en el 2020 fue que empecé a manejar, pero les quiero dar un consejo para que en este proceso, sé que hay muchas personas que les ha pasado como a mí, que hasta hoy por hoy tienen su licencia, pero nunca han manejado. Y créanme que consejo que les puedo dar, no tengan miedo, no piensen que tienen miedo, porque si piensas y te metes en tu cabeza que tienes miedo, va a ser peor para ti. Si tú te metes en tu cabeza, yo puedo, yo lo puedo lograr, lo puedes lograr. Es simplemente que te lo propongas y eso es una cosa fundamental pienso que en cualquier país, para tú, más teniendo niños, eh, es muy importante tener en qué moverse. Y bueno, nada, esa fue mi experiencia. Prácticamente haciendo una cuenta total fue como 1.250 euros. Solo por eso, porque yo no tenía quien me enseñara a manejar y tuve que hacer todas las lecciones pagando. Pero si tú tienes a alguien que te ayude, que tenga experiencia ya con la hojita que te dan, a menos aquí en Italia funciona así, no sé, en otros países, tú puedes con una persona que tenga ya licencia salir a ejercitarte prácticamente. Ya sabiendo lo que es las señales de tránsito, es obvio que tienes que ver las señales, ya si tú pasaste la teoría sabes qué significa cada señal y la confianza la vas adquiriendo poco a poco con los años. Yo empecé primero con una máquina mecánica, como por 2 años, después pasé a la automática, es lo mejor que hay, eso es lo más cómodo que hay para manejar, nada más tienes que mover el timón, frenar y acelerar, pero les aconsejo que si pasan, si tienen la licencia, de empezar siempre con una máquina mecánica, porque ya después tú vas a poder manejar cualquier máquina que te encuentres, sea mecánica que automática. Ya después que tú tienes tu experiencia manejando, si te quieres tener una por comodidad automática, perfecto. Bueno, espero que les haya gustado mi video, que se suscriban a mi canal, que le activen a la campanita si les llega cuando hago un nuevo video, que me sigan por mis redes sociales y nos vemos en el nuevo video. Bye.